En Cátedra Médica, el día de hoy, miércoles 17 de mayo, año 2023, son las 11:04 en todo el territorio dominicano y cada miércoles nosotros tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Ángel González Medina sobre cardiología. Hablamos del corazón y hablamos con el corazón cada miércoles y la importancia que tiene esta especialidad, esta disciplina de las ciencias médicas es que, caramba, la mayoría de personas en el mundo fallecen a propósito de enfermedades cardiovasculares. O sea que es un desafío, doctor, día a día, el producir cambios de estilo de vida en los sujetos y ver entonces qué nosotros podemos hacer. Y el reto nuestro es justamente ese. Claro, eso es trascendente, inclusive la educación de la población en reconocer aquellos factores que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Sí, sobre todo que el problema de las enfermedades, nosotros aquí tenemos una cultura de atender enfermos y no de prevenir. Y justamente la idea es que podamos construir una cultura sanitaria en prevención. Vamos a ver qué nos dice la gente. El doctor Ángel González Medina hoy con nosotros. Adelante, buenas. Buenas. Sí, yo quería preguntarle al doctor, una persona que tiene ateroma y sale con un arco aórtico prominente, ¿qué significa eso? Y otra pregunta, ¿qué es un arco bovino? Arco bovino. Uh-huh. ¿Es hereditario? Ateroma, doctor. Sí. Bien, la presencia de ateroma lo que significa es que hay aterosclerosis. Esta aterosclerosis obviamente va a depender del grado de afectación del vaso, especialmente qué parte de la luz del vaso sanguíneo esté obstruyendo. Muchos de esos ateromas están ubicados en la pared del vaso. Pueden no significar una patología per se que vaya a causar un evento, pero es un hecho, una evidencia de que tiene enfermedad cardiovascular. Y en eso hay que estar claro. Y entonces a partir de ahí uno debe hacer otras aproximaciones diagnósticas para evaluar el riesgo cardiovascular de ese paciente y en cuáles otras arterias puede haber ateromas e inclusive de mayor significación. Esto es muy importante porque ayer mismo, precisamente casi 2 horas con una paciente, explicándole, una intelectual, obviamente, y ella se niega a tomar medicación. Y yo tuve que hacerle varios estudios y explicarle todo, el por qué yo quería tratarle para prevenirle. Y esto porque hay mucha deformación de la información, especialmente con el tratamiento de los problemas con el colesterol y la prevención del desarrollo de enfermedad cardiovascular. Cuando usted tiene un ateroma en la pared arterial, significa que ya usted tiene enfermedad. Claro, no es una enfermedad significativa, no es que se está muriendo, sino que a partir de usted tiene que tomar medidas para que esa enfermedad no avance hacia todas las metas posibles, sea el colesterol, sea el tabaco, sea la diabetes, sea la hipertensión, etc. Y tener un arco aórtico prominente significa que la porción transversa de la aorta está dilatada. Es decir, cuando la aorta sale desde el corazón, sale de manera perpendicular, ¿verdad? Sale hacia arriba y luego gira hacia abajo, hacia un arco. Y entonces van saliendo las arterias. Entonces, cuando la aorta está dilatada, especialmente los pacientes hipertensos, en los que tienen aterosclerosis o los que pudieran tener valvulopatías aórticas o aneurisma de la aorta, hay que ver qué grado de prominencia y entonces en base a eso el médico deberá hacer los estudios complementarios para evitar que eso siga progresando o evitar el desarrollo de un evento en los próximos años. Sí. Con relación a la pregunta que hacía de los llamados arcos bovinos, nosotros tenemos que la aorta es la arteria que nace del ventrículo izquierdo, ¿verdad? De nuestro corazón, y es la arteria que va a regar la sangre por todo nuestro cuerpo. Y entonces la aorta pues va a producir las arterias que van hacia el cerebro, hacia la cabeza, y hacia los miembros superiores, y son básicamente 3 arterias, ¿ya? Que es la arteria innominada, el tronco innominado, ¿ya? Que se divide luego en 2 arterias más, no vamos a entrar en esos detalles, y esa va para el lado derecho de nuestro cerebro y nuestro miembro superior. Y entonces el tronco innominado izquierdo
y luego la arteria subclavia izquierda. Eso sería lo normal. Entonces, cuando hablamos de un arco bovino, pues nos referimos a una variante que el 25% de la población pudiera tenerlo, y es que tanto la del lado izquierdo, el tronco innominado izquierdo o carótida común izquierda, nace con el tronco innominado. Se recibe el nombre de tronco innominado al lado derecho, ¿ok? Porque el derecho da la subclavia derecha y la carótida común derecha. Pero si nacen juntos, la izquierda se pega a la derecha, a eso se le conoce como arco bovino, ¿ok? Y entonces eso genera en algunas particularidades, sobre todo son propensos a disecciones aórticas, en fin. Es un diagnóstico que se hace cuando realizamos arteriografías cerebrales. Podemos ver algunas variaciones. Lo normal es que sean tres divisiones, o sea, tres arterias que surgen de esa porción de la aorta, pero cuando aparecen esas fusiones, entonces a eso se le conocen como variantes, y esa es el arco bovino. Bueno, doctor, en el día de hoy nosotros vamos a conversar de la salud cardiovascular ligada a los triglicéridos y salud cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el concepto que debemos tener de los triglicéridos? ¿Qué son los triglicéridos? A veces nosotros decimos, bueno, colesterol y triglicéridos son lo mismo. Entonces, todo aquel que tiene triglicérido elevado, por ejemplo, el problema de los triglicéridos es que cuando están altos, o también los triglicéridos son problemáticos si están muy bajitos. En fin, ¿qué son los triglicéridos? Fíjate, los triglicéridos no es más que una partícula lipídica. De las dos grandes partículas lipídicas o grasas que tenemos en el cuerpo son colesterol y triglicéridos. Los triglicéridos se forman inicialmente e inmediatamente ingerimos alimentos grasos. Son los primeros que se van a formar. De la fuente de triglicéridos son, o sea, las grasas en términos y generales, aquello exceso de calorías, o sea, que depende también de los carbohidratos. Cuando el organismo no los utiliza, se convierten en triglicéridos que luego son almacenados, especialmente en el hígado y en los músculos, que es la grasa que se va depositando precisamente en los órganos, que es la llamada grasa visceral, especialmente en el hígado, en el mesenterio. Estos triglicéridos... Entonces, por eso es, doctor, cuando te dicen el mesenterio, que es la parte que une el tubo digestivo, los intestinos, los une a la pared, es como una especie de membrana. De membrana, ¿no? Entonces, por esa razón, siendo esta zona un lugar de acúmulo, es que le crece tanto la barriga a las personas que están... Inclusive antes se pensaba que el mesenterio era simplemente algo que permitía que los intestinos no se envolvieran, ¿verdad? Sin embargo, hoy sabemos que es un órgano. Se comporta como un órgano, sobre todo cuando acumula grasa, porque comienza a producir sustancias proinflamatorias, proateroscleróticas. Proinflamatoria. Cuando usted dice proinflamatoria, doctora, ¿a qué usted se está refiriendo? Para que la gente lo entienda fácil. Favorecen el desarrollo de procesos inflamatorios, especialmente aquella inflamación que va a causar daño en los vasos sanguíneos. La inflamación, entonces, esa inflamación de la cual usted tanto habla, y esos procesos proinflamatorios, es una situación dañina. Claro, porque los procesos inflamatorios van dañando los vasos sanguíneos, que va a ser el asiento o el punto de partida para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Eso es lo que pasa en el obeso, es lo que pasa en el diabético, es lo que pasa en otras enfermedades. Y si tiene las dos condiciones, por ejemplo, diabético y obeso, sí, entonces ahí las cosas son a mayor. Se complica. Sí. Todos los triglicéridos son una fuente de energía. Son fuentes de energía. ¿Son malos o son buenos, doctor, los triglicéridos? No, son buenos. Son buenos en principio, ¿no? En principio son buenos porque... Igual que el colesterol, como usted dice. Exacto. ¿Cuál es la función de los triglicéridos en el organismo? Aportan energía. Energía. Sin triglicéridos no podemos vivir, porque es la energía que se va a utilizar para la función de cada órgano. Los triglicéridos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando aumentan más allá de lo que se espera, se van a acumular. Y con una condición particular, de que son transportados por una lipoproteína, al igual que el colesterol, pero básicamente que transporta triglicéridos, que es la que lo lleva a almacenarse. ¿Al hígado? Al hígado, músculo y a otros órganos. Pero principalmente el hígado,
y en el abdomen, eso va a favorecer que este tipo de lipoproteínas se van transformando, modificando y se acumulan como partículas muy pequeñas que son fácilmente se oxidan, así que se transforman y pueden acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, por tanto, son proateroscleróticas, es decir, favorecen el desarrollo de aterosclerosis. Por muchos años se dudó que los triglicéridos contribuyeran al desarrollo de enfermedad cardiovascular, porque muchos estudios no lograban demostrar. Pero después, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha podido establecer claramente que esas partículas remanentes, es decir, residuales, que se quedan almacenadas de triglicéridos, también son dañinas y causan aterosclerosis. Los triglicéridos, el valor normal es muy importante, se considera como un valor normal menos de 150 miligramos por decilitro, así se mide. ¿Qué es eso, doctor, de miligramos por decilitro? 150 miligramos por decilitro. Es la cantidad de triglicéridos que está contenida en un cc de suero sanguíneo. Entonces, se considera que a ese nivel o por debajo de ese nivel los triglicéridos son normales. Entonces, cumplen con su papel de ser fuentes de energía propiamente dicha, le aportan energía sobre todo a las mitocondrias, que es un organelo. Las mitocondrias son las plantas eléctricas. Las plantas eléctricas de la célula, porque son las que procesan energía y tienen que ver inclusive hasta con el proceso de envejecimiento celular. Entonces, mantener las mitocondrias en buenas condiciones es muy favorable. ¿No hay apagón entonces? No hay apagón. El que tiene buenas mitocondrias, en esas células no hay apagón. Excelente. Aquí y se faltan... convierten como si fueran también en el respirador de la célula. Sí, porque son las que permiten que salgan esas sustancias que quedan del trabajo, del metabolismo celular. Entonces, los triglicéridos, de acuerdo a las guías establecidas, ¿verdad? Se considera que cuando los triglicéridos están por debajo de 400 o de 500, están elevados, pero se considera que pueden manejarse sin necesidad de introducir fármacos. Muchas veces hay médicos que lo hacen y se justifica siempre y cuando sea un paciente que tenga riesgo cardiovascular. Entonces, perdón, doctor. Usted ha dicho que el estándar internacional para medir que triglicéridos se aceptan como normales es de 150 hacia abajo. Correcto. Menos de 150 es un aceptable. Valor aceptable. Satisfactorio. ¿Verdad? Con ellos se juega entonces el papel que tienen. Pero hasta 500, dice usted, 400, 500. De acuerdo a lo establecido, ellos establecen hasta 499 como un valor intermedio, en la que tú puedes no intervenir, sobre todo farmacológicamente, porque los triglicéridos pueden bajar rápidamente con ejercicio y dieta. Eso es ejercicio y dieta, doctor. De todas maneras, si tú tienes ya afección cardiovascular, no podemos permitir eso, porque probablemente tú estás permitiendo que se acumulen partículas. ¿Cuáles afecciones cardiovasculares usted se refiere? Tener enfermedad coronaria, haber tenido un infarto. Entonces los pacientes que ya han tenido infartos, que tienen estenosis, por ejemplo, en las arterias coronarias, en las coronarias, que tienen estrechez en la carótida, esos son pacientes que no se puede entonces dar el chance de dejarlos sin medicación. No, porque está teniendo muchas partículas que son fácilmente oxidables. En muchos casos lo que hacemos, incluso cuando tú manejas a estos pacientes, que la primera meta es bajar colesterol, pero después que tú logras bajar colesterol, tú sigues teniendo riesgo. Y si tú tienes triglicéridos elevados, entonces tú vas a tener partículas que son también proateroscleróticas que también tienes que manejarlo. Y en esos casos es que a veces tenemos que hacer tratamiento combinado de medicamentos que también reducen triglicéridos. Doctor, el hecho de tener triglicéridos elevados nos lleva obligatoriamente a tener colesterol elevado. Es muy probable, porque se puede formar colesterol a partir de esos triglicéridos, porque son sustancias grasas. Entonces, muchas veces, bajando los triglicéridos, colesterol se van a normalizar. ¿Cuáles son los factores que pueden influir en esa elevación de los triglicéridos? Porque yo he escuchado de casos de gente que tiene que ver con asuntos genéticos. ¿Eso es así, doctor? Correcto, sí es. Existe, en primer lugar, la llamada hipertrigliceridemia. ¿Eso en qué consiste? Familiar. Son niveles importantemente elevados de triglicéridos que están determinados
por alteraciones genéticas. O sea, no tiene que ver con alimentación ni nada por el estilo. Puede ser una persona sumamente delgada y tener ¿A partir de qué edad empiezan los triglicéridos a dar problemas en la población general? Bueno, se considera que especialmente hoy día, a partir de la adolescencia. ¿Cómo va a ser? Por el tipo de alimentación. El tipo de alimentación rica en carbohidratos, todos estos alimentos de chatarra que tienen bastante grasa, pues van favoreciendo la acumulación de triglicéridos. Por eso tú ves que la obesidad infantil y adolescente es un tema de mucha preocupación a nivel mundial. Por esta razón. Sí, pero se siguen permitiendo las campañas despiadadas de la alimentación, de las grasas trans y de toda esa sobreindustrialización. Pero no solamente las campañas que debieran estar limitadas, como tú dices, sino la auditoría. O sea, cómo se preparan esos alimentos, cuál es el contenido real de esos alimentos. Yo ayer estaba fijándome en algo que la población general utiliza mucho, chocolate. El chocolate nuestro, que se vende en los colmados en los supermercados. ¿Tú sabes qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? Tiene grasa vegetal. Tiene soya. ¿El chocolate? Sí. O sea, que una taza de chocolate... Quizá lo menos que tiene cocoa o cacao. Una bomba al corazón. Buen cacao que hay en Altamira, por Entonces, ejemplo. Uno de los cacaos más premiados del mundo es el cacao dominicano. No, y que debiera incentivarse que la gente consuma cacao natural. Que claro, al 80, al 70, al 80%. Claro. Sí. Entonces, a mí me gusta el cacao. Entonces tú ves que lo que menos te están vendiendo es chocolate. O sea, sabe a chocolate porque le ponen, oye esto. Saborizantes. Sabor a chocolate. O sea, una sustancia que le va a preservar el sabor. Exacto. Entonces, y eso es lo que pasa con todo lo enlatado, con todo industrializado. La gente no sabe qué es lo que estamos comiendo, desgraciadamente. Y por eso entonces hay muchas especulaciones y muchas personas que dicen, ¿no?, que tienen la sospecha de que el incremento de la oncología, de la enfermedad oncológica está ligada a lo que comemos. De hecho, tenemos nosotros que hacer un segmento de Somos lo que comemos. Vamos a ver si hablamos con Sadán Peña González, que el médico que es bastante juicioso en esto, a ver si hablamos de esto. Vamos a ver qué oncólogos que te pueden aclarar muy bien cuáles son todos los alimentos que están ligados al desarrollo de cáncer. Sí. Mete miedo. Sí. Vamos a ver lo que dice y lo que pregunta la gente. 809-682-9850, línea nacional, línea internacional 833-380-0062. Buenas. Muy buenas, muy buenos días. Excelente, porque yo oigo a los médicos diciendo, no, que hay que comer de esta manera o hay que comer de esta otra, pero al final las personas, cuando tú vas a sus cocinas, tú ves que realmente es casi todo frito y en una cantidad enorme de grasa. Principalmente esas grasas que quieren decir que la canola y que es saludable, pero yo no había visto una cosa que se convirtiera en un engrudo cuando eso se queda pegado en cualquier sartén o en la misma, cuando estás fregando, eso no se diluye casi, tú tienes que utilizar obligado, porque si no eso se queda como denso. Entonces, quería agradecerles este trabajo que ustedes están haciendo. Y sí es cierto que en los chocolates yo he visto que le están poniendo muchas cosas, pero encontré una marca, y valga el anuncio como quien dice, cacao. Óigame, tienen que no están utilizando leche de vaca, que no están, tienen 82%, y ellos venden como unos cuadritos pequeños. No hay una cosa más deliciosa en media tarde cuando hace falta energía que un pedacito de esos chocolates. Nosotros tenemos una industria buena del chocolate aquí y ojalá que todos se encaminen en hacerlo más saludable. Gracias. Es que nosotros necesitamos, mi señora, necesitamos que la población, nuestros jóvenes, nuestros niños aprendan a alimentarse. Por eso el papel que tiene la escuela y que tiene también el hogar. Porque ese cacao que producimos acá, que se da, que es orgánico por demás, el cacao es orgánico. A eso no se le echa absolutamente nada, eso crece silvestre. Totalmente orgánico. Sí. Y eso es maravilloso. Nosotros tenemos aquí producción local, que no tenemos que estar buscando para traer, sino aprovechar lo que tenemos aquí en el país para consumir buen cacao. Si los de fuera lo valoran,
Bueno, Godiva, tú has probado, por ejemplo, el chocolate Godiva, que los belgas lo han hecho famoso en el mundo entero. Esa gente en su vida han producido una mata de cacao. Y buscan, por ejemplo, el cacao de esta zona de la República Dominicana como aguja realmente. O sea que te agradecemos tu llamada. Mira, un aspecto importante, Mauri, inclusive la soya. ¿Por qué mencioné la soya? Porque la soya es buena. Ahora, ¿dónde está el problema? En la producción de la soya, en los transgénicos. Es un problema. Sí. Y además, en las mujeres, después, cuando traigo un ginecólogo, pregúntele sobre eso, la importancia que puede tener el consumo de soya en las mujeres. Entonces, doctor, vamos a ver. Hablábamos, doctor, sí, de los factores que influyen en esa elevación de los triglicéridos. Sí. ¿Tiene que ver también el tema de sexo en que se eleven, o sea, las mujeres pueden presentar o hombres? Depende. Porque las mujeres, sobre todo que consumen terapia hormonal, estrógenos, progestágenos, elevan los niveles de triglicéridos en ese caso. Un aspecto muy importante es que hay, como tú decías, una serie de factores. El alto consumo de alcohol. El alcohol. La falta de ejercicio, o sea, la inactividad física. El consumo elevado de azúcares, de carbohidratos. Es un elemento, y obviamente de grasas y frituras, porque está ingiriendo el primer componente de los triglicéridos, es esa grasa, que se va a transformar en triglicéridos. Un aspecto importante es que también hay medicamentos que pueden alterar los triglicéridos. Los diuréticos, por ejemplo, algunos diuréticos tiacídicos, los esteroides, los anabólicos, algunos beta bloqueadores, los más antiguos, o sea, sustancias que lo utilizamos para el manejo de la hipertensión, que ya se usan poco, por suerte, que también pueden contribuir a la formación de triglicéridos o la síntesis de triglicéridos en el organismo. Y otros medicamentos, ¿no?, que no vienen al momento mencionar, pero que es importante saber que esto ocurre. Hay enfermedades como la diabetes. La diabetes tiene, desde el punto de vista del metabolismo, una desgracia, doctor. Sí, porque la diabetes, fíjate, tiene una forma de dislipidemia en la cual aumenta predominantemente los triglicéridos. En otros, triglicéridos y colesterol. Y en otros, más colesterol. O sea, pero siempre la más abunda es la tipo 2B, como se llama, que están triglicéridos y colesterol. Pero no solamente eso, sino que cuando tenemos triglicéridos altos, comenzamos a sospechar si tiene diabetes o tiene hipotiroidismo. Es lo primero que comenzamos a pensar, independientemente de que pueda ser de origen genético, de que puede ser por origen de ingesta, de la alimentación. Pero es muy importante porque estas enfermedades también se asocian. Hipotiroidismo, la diabetes, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, síndrome nefrótico, por ejemplo. Se eleva importantemente los triglicéridos de una manera terrible. Entonces, usted decía, doctor, que existe una licencia, por decirlo de alguna manera, que pacientes que tienen triglicéridos entre 499 hacia abajo y no tienen factores de riesgo, pues pudieran solo con cambio, bueno, eso de solo con cambio está fuera. No es tan simple como se dice. No es tan simple. Bueno, creo que tenemos llamadas. Vamos a ver. Buenas. Hay algo interesante. Buenos días, Mauri. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Mauri, sí. Pero yo soy diabético y el triglicérido mío está en 140 y el colesterol en 128. ¿Qué le pasa? Pregúntame al doctor. Excelente. ¿Qué está usando? ¿Qué está tomando? Yo estoy bebiendo Glomil G 850. Bueno, probablemente por el control de la diabetes, que debe estar bien controlado, está teniendo valores normales. Excelente. O sea, y te felicitamos. Claro. Un paciente obediente. Pero yo conozco diabéticos que son estrictos, que si tú ves los análisis, son envidiables. Sí, son psicorrígidos. Son psicorrígidos. Psicotiesos, yo le Son llamo. psicotiesos. Bueno, doctor, tenemos que irnos a una pausa. Yo quiero que cuando regresemos tomemos llamadas para que la gente pues se aproveche de hoy miércoles con el doctor Ángel González Medina.